Muy buenas noches, hermanos. Sean todos bienvenidos a esta transmisión que estamos realizando desde el Templo Evangélico Alianza del culto de estudio bíblico del día lunes 1 de noviembre. Es interesante ver que ya estamos llegando a este penúltimo mes del año, de este año 2021, un año diferente, pero un año en el cual hemos podido sentir la mano de nuestro Señor en todo momento. Hemos podido ver y contemplar también su grandeza a través de todo lo que Él ha hecho por usted, por mí, durante todo este tiempo. Y eso es un motivo para darle gracias, un motivo para exaltarle, un motivo para reconocer que Él es el gran Rey a quien vamos a alabar en este momento. Y lo haremos cantando juntos el himno número 8, que se titula Alabad al gran Rey. Solemnes resuenen las voces de amor, con gran regocijo tributen loor al Rey soberano, el buen Salvador. Dignísimo es el del más alto honor. Alabad, alabad, alabad al gran Rey, adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Su amor infinito, ¿qué lengua dirá? Y quien sus bondades jamás sondeará. Su misericordia no puede faltar. Mil himnos alaben su nombre sin par. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Inmensa la obra de Cristo en la cruz, enorme la culpa se ve por su luz. Al mundo Él vino, nos iluminó, y por nuestras culpas el justo murió. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Velad, fieles todos, velad con fervor, que viene muy pronto Jesús el Señor. Con notas alegres vendrá a reinar, a su eterna gloria nos ha de llevar. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Y vamos en este momento, hermanos, a poner este tiempo en las manos de nuestro Señor. Bendito Dios y buen Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque tenemos este privilegio en este tiempo de poder escuchar tu palabra, de poder disfrutar, Señor, al oír tu palabra como niños, escuchando esa palabra tan hermosa que tú tienes preparada para nosotros, Señor. Gracias, bendito Dios, porque una vez más nos vas a hablar, Señor.
También, Señor, te agradecemos porque tu infinita misericordia en este tiempo, Señor, en este tiempo de feriado podemos oír tu palabra y podemos seguir edificándonos con ella, Señor. También, Señor, pedimos por nuestro pastor Miguel Mendoza, el portador de tu enseñanza en este tiempo. Úsalo, Señor, con gran poder. Que de su boca, Señor, salga tu palabra, Señor, y que nosotros al oírla, como hijos obedientes, Señor, cumplamos tus mandatos. Y también, Señor, te pedimos humildemente que sigas recibiendo, Señor, estas ofrendas alabanzas que elevamos a ti, Señor, reconociéndote como nuestro Dios, el gran Rey, nuestro Rey. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo y todo lo que vas a hacer. En el dulce nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Y vamos a seguir, hermanos, alabando a nuestro Señor. Y esta vez lo vamos a hacer cantando juntos el himno número 44 y recordar que nuestro Señor dio su vida por usted y por mí. Cantemos juntos, hermanos, este himno. Mi vida di por ti, mi sangre derramé, por ti inmolado fui, por gracia te salvé. Por ti inmolado fui, y tú quedas por mí. Por ti inmolado fui, y tú quedas por mí. Mi celestial mansión, mi trono de esplendor, dejé por rescatar al mundo pecador. Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Reproches, aflicción y angustias yo sufrí. La copa amarga fue que yo por ti bebí. Reproches yo por ti sufrí, que sufres tú por mí. Reproches yo por ti sufrí, que sufres tú por mí. De mi celeste hogar te traigo el rico don del Padre Dios de amor, la plena salvación. Mi don de amor te traigo a ti, que ofreces tú por mí. Mi don de amor te traigo a ti, que ofreces tú por mí. Y en este momento, hermanos, tendremos la lectura de la palabra de Dios. Muy buenas noches, queridos hermanos. Les invito a abrir sus Biblias en la segunda carta del apóstol Pedro. Segunda carta del apóstol Pedro. Vamos a leer el capítulo 2, los versículos 1 al 11. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 11. Leamos alternadamente la bendita palabra del Señor. Dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme.
Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Y en este tiempo que estamos pasando, un tiempo de vacaciones, probablemente usted está haciendo algunas actividades de recreación con su familia, con sus amigos, pero también hay algo que nos debe llenar más aún, y es el estar en constante contacto con nuestro Señor, porque Él es lo mejor que usted y yo tenemos. Él es el placer realmente de nuestra alma. Y es de lo que vamos a cantar ahora, hermanos, el himno número 27, El placer de mi alma. ¿Quién podrá con su presencia impartirme bendición? Solo Cristo y su clemencia pueden dar consolación. Solo Cristo satisface mi transido corazón. Es el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Su amor no se limita, es su gracia sin igual. Su merced es infinita, más profunda que mi mal. Solo Cristo satisface mi transido corazón. Es el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Redención sublime y santa, imposible de explicar, que su sangre sacrosanta mi alma pudo rescatar. Solo Cristo satisface mi transido corazón. Es el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Cristo suple en abundancia toda mi necesidad. Ser de Él es mi ganancia, inefable su bondad. Solo Cristo satisface mi transido corazón. Es el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Así es, Él es el placer de nuestra alma.
aquel que puede suplir cada una de nuestras necesidades. Y eso lo hace conforme a su misericordia, conforme a su fidelidad, esa fidelidad que usted y yo disfrutamos cada día y de la cual vamos a cantar en este momento con el himno número 342. Grande es tu fidelidad. Oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. Oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también, unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Así es, grande es la fidelidad de nuestro Señor, y conforme a esa fidelidad, hoy tenemos esta oportunidad de escuchar el estudio bíblico de esta serie que estamos desarrollando, estudio de la segunda carta del apóstol Pedro, el tema de hoy, identificando los falsos maestros, primera parte. Que la gracia del Señor sea con todos ustedes, queridos hermanos. Un saludo cordial para todos. Bendito sea el Señor que nos permite, a través de la tecnología, poder estar presentes en este tiempo en el que nos reunimos en torno a la palabra del Señor para seguir estudiando, creciendo y conociendo más del Señor y de su palabra. Uno de los peligros inminentes para la Iglesia siempre ha sido la proliferación de los falsos maestros, la aparición en escena de los falsos maestros, y esto no es nada nuevo. Ya en el siglo I, por el testimonio de Pedro y del apóstol Pablo,
también de Judas en su carta, podemos nosotros saber que era una constante, un peligro constante, el acecho de los falsos maestros. Y esto definitivamente tampoco era un asunto solo del primer siglo. La Biblia nos advierte desde el Antiguo Testamento sobre la presencia de falsos maestros, de falsos profetas. Pero queridos hermanos, cuando nosotros pasamos por alto esas advertencias, seguramente podemos nosotros ser arrastrados por doctrinas de error. Hace algún tiempo atrás estuvimos hablando sobre el tema de las doctrinas. Hay doctrinas de demonios, según la palabra del Señor nos testifica. Hay doctrinas de hombres, como lo que enseñaban los fariseos y los escribas en días del Señor Jesucristo. Y por supuesto está la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, que el apóstol Pablo la califica de sana doctrina. Así que comencemos con este capítulo 2, que nos va a brindar muchísima información acerca de cómo identificar, cómo reconocer a través de lo que son y lo que hacen los falsos maestros. Primero encontramos una advertencia solemne de parte del apóstol Pedro en el capítulo 2, versículos 1 y 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Lo primero que encontramos nosotros aquí, esta advertencia acerca de la presencia de falsos maestros, y dice Pedro, como también en los tiempos antiguos. Así que veamos rápidamente Jeremías, capítulo 23, Jeremías capítulo 23, y veamos lo que el profeta nos dice acerca de estos falsos profetas. Ahí en el capítulo 23 de Jeremías, versículo 13 en adelante, dice: en los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo Israel. Versículo 14, y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. ¿Cuáles eran las características de esos profetas? Miren, cometían adulterios, andaban en mentiras, fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas: he aquí que yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen: no vendrá mal sobre vosotros. Así que el Señor, por medio del profeta Jeremías, denuncia la presencia de estos falsos profetas, y fíjense la característica de ellos: gente que andaba en adulterios, en mentiras, fortaleciendo la mano de los malos. Así que era gente réproba delante del Señor. Así que en ese sentido nosotros debemos tener claro que los falsos maestros son personas que pueden hablar en nombre de Dios y al mismo tiempo llevar una vida totalmente ajena, antagónica a los principios establecidos por la bendita palabra del Señor. Se arrogan el hablar en nombre de Dios. Yo te digo en nombre de Dios tal o cual cosa, o Jehová me ha revelado esto o aquello, o tengo palabra de parte de Dios para ti. Tengan mucho cuidado con estas personas que se arrogan esa autoridad. Por otro lado, fíjense que ellos anuncian una paz falsa. La Biblia habla de dos tipos de paz: la paz que este mundo da y la paz que Cristo vino a dar. La paz de este mundo es una paz engañosa. En estos días de tanta violencia, en estos días de maldad, una de las cosas que más se procura es la paz, pero craso error. Hay quienes pretenden decirnos que la paz está detrás de la violencia, detrás de las armas. Y la violencia no genera más que violencia. No podemos nosotros corregir ese problema estimulando la violencia. Así que la violencia no puede ser la gestora de la paz. Y hay quienes proponen una paz para los impíos. La palabra del Señor dice claramente que no hay paz para el impío.
Alguien me preguntaba en estos días, ¿qué piensa usted acerca del nivel de violencia creciente en nuestra ciudad? Y yo le decía, mire, esto es algo que se veía venir. ¿Por qué razón? En primer lugar, nosotros podemos echar un vistazo a los países del norte. México, Colombia eran países que habían sido contaminados por la violencia y ya había indicios de que parte de esa violencia ingresaba a nuestro país. Nadie hizo nada al respecto. Así que tarde o temprano ese tipo de violencia se iba a manifestar en nuestro país. Ya está manifestándose, por una parte. Por otra parte, queridos hermanos, no puede haber paz para una nación que le da la espalda a Dios. Y nuestra nación le dio la espalda a Dios. ¿Cuándo? Cuando se resolvió quitar a Dios de las escuelas, de los colegios, de las universidades, cuando se resolvió quitar a Dios de la constitución de nuestra nación, de nuestro país. Entonces, ¿cómo podría haber paz para una nación, queridos hermanos, que le está diciendo en la cara a Dios, no te queremos? Ahora, ¿debemos nosotros por eso caer en un estado de frustración diciendo, bueno, ya no hay paz? No, queridos hermanos, el propósito de la iglesia en esta tierra es procurar esa paz. Procurad la paz en la ciudad donde estáis. ¿Y cómo procuramos esa paz, queridos hermanos? Predicando el evangelio de la paz. Si nosotros llevamos el evangelio de la paz, hacemos mucho más que disparando armas. Si nosotros nos proponemos como iglesia desde nuestros hogares, en las noches, estar clamando al Señor por la paz de nuestra ciudad, creo que tendremos mejores resultados. Pero no puede haber paz en medio de la impiedad y en medio del rechazo a Dios, en medio de una vida ausente total de lo que Dios estima bueno y saludable para nosotros. Por tanto, fíjense ustedes, queridos, estos falsos profetas profetizan paz. Si alguien viene en estos días y dice, todo está bien porque yo decreto que va a venir paz sobre... Hermanos, que sigan decretando, no hay ningún problema, que sigan declarando lo que deseen, pero queridos hermanos, pensemos, si no nos volvemos a Dios, no va a venir su paz. Por otra parte, esto es parte de un conjunto de cosas que tienen que darse. La Escritura nos profetiza a nosotros, y esta es la palabra profética más segura, ¿qué cosa? Que en los postreros tiempos la maldad aumentaría, y es lo que está pasando. La maldad está en aumento, y todo esto es necesario para que surja un hombre o un sistema que promulgue paz, que ofrezca paz, fuera de los conceptos establecidos por Dios. Y se trata del anticristo. Lo que supuestamente la iglesia no pudo lograr en tantos años de historia en esta tierra, este ser de maldad propone darle paz. El apóstol Pablo habla de esa falsa paz en la segunda carta a los tesalonicenses. Cuando digan paz, entonces vendrá destrucción repentina. La gente está buscando paz, pero no la buscan en Dios. Entonces, quien les ofrezca paz será quien se gane el afecto de sus corazones. Nosotros entendemos que la paz que necesitamos nosotros y que necesita el mundo entero es una paz que trasciende las circunstancias. Es la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, no van a cambiar seguramente algunas circunstancias, pero no es necesario que cambie todo para que yo experimente paz. Tal vez todo esté convulsionado a mi alrededor, pero es parte de un cumplimiento profético, así que yo debo procurar esa paz que trasciende las circunstancias, la paz del Señor Jesucristo por medio del fruto del Espíritu Santo, que es paz. Entonces, ¿cómo lograr esa paz en medio de tiempos convulsionados? Amados hermanos, acercándonos a Dios sinceramente. Si nosotros le buscamos y le buscamos de veras, lo encontraremos. Él ha prometido estar con todos aquellos que le buscan, y de allí proviene la paz, no de falsos profetas que auguran paz en vidas sumidas en oscuridad y pecado. Estos falsos maestros, dice el apóstol Pedro, introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Este es el trabajo que hacen los falsos maestros. Ellos enseñan una doctrina que no se sujeta a lo que Dios estableció en su palabra. Ellos enseñan una doctrina contraria a la cruz de Cristo, un cristianismo sin sacrificio, un cristianismo sin entrega, un cristianismo mucho más humanista que rindiéndole culto a Dios. Y ese tipo de enseñanzas no son nuevas. Queridos hermanos, este fenómeno, este problema gravísimo, Pablo lo conocía bien cuando en el libro de los Hechos advirtió a la iglesia lo siguiente. Abra su Biblia un momento, por favor, en Hechos capítulo 20.
Y quiero leer versículos 28 al 30. 28 al 30. Hechos capítulo 20, versículos 28 al 30. ¿Lo tiene? Yo le espero. Por favor, búsquelo. Hechos capítulo 20, versículos 28 al 30. ¿Qué dice la Escritura? Por tanto, sentencia el apóstol Pablo a manera de ordenanza para quienes le escuchaban, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, mire cómo los define, lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos, dice Pablo, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Así que esto no es nuevo. Y como esto no es nuevo, la iglesia del Señor debe estar apercibida. Este es uno de los peligros inminentes en la iglesia. Lobos rapaces que no perdonan el rebaño. Y estar alertas, ¿por qué razón? El Señor Jesucristo nos enseñó muy claramente que juntamente con el trigo crece también la cizaña. Y el apóstol Pablo nos está diciendo, de entre vosotros, muchos saldrán de entre vosotros. Entonces, siempre debemos estar atentos, siempre debemos ser cuidadosos con lo que nosotros oímos, a quién le abrimos las puertas y a qué tipo de enseñanza le prestamos nosotros atención. Hay que tener el debido cuidado como creyentes con respecto a lo que escuchamos. De manera especial, lo he dicho últimamente, tengamos mucho cuidado, mucho discernimiento con respecto a lo que escuchamos en las redes sociales. De allí la relevancia de que el creyente conozca su Biblia, la bendita palabra del Señor. Esta gente se introduce encubiertamente trayendo un veneno terrible, un veneno mortal. Y esto es interesante. Alguien dijo alguna vez, nosotros podemos estar frente a un 95% de sana doctrina y un 5% de total herejía que contamina el resto. Repito, podemos estar ante un 95% de sana doctrina y un 5% de herejía que contamina el resto. Hay que tener mucho cuidado con esto, mis amados hermanos, y la mejor forma de estar apercibidos a esto es por medio de la palabra. Versículo 2 dice, muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿A qué se debe esto? Bueno, el apóstol Pablo dice en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 3 y 4. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad. Fíjese, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Por qué? Porque tendrán comezón de oír, es lo que pasa en nuestro tiempo. Amados hermanos, si hay falsos maestros es porque hay quien les preste oídos también. ¿Y por qué sucede esto? Lo he dicho en estos últimos días varias veces. Hay un pensamiento peligroso que se cierne dentro del pensamiento cristiano de nuestro tiempo. La necesidad de deconstruir todo lo caminado hasta ahora, porque alguien por allí, iluminado entre comillas, dijo que era tiempo de reinventar la iglesia, que era tiempo de hacer nueva iglesia, de refundar el cristianismo, y me suena como a hacer iglesia sin Cristo, a hacer cristianismo sin Cristo, porque acusan al cristianismo, por un lado, de ser patriarcal, obedeciendo a parámetros y estereotipos machistas, y por otra parte acusan al cristianismo de no ser relevante a la necesidad de este mundo. Totalmente falso, queridos hermanos. La Biblia, toda ella es inspirada por Dios, no por hombres, por Dios. Es útil. Y por otro lado, la palabra del Señor es eterna, es viva y eficaz. No muere en cuanto a su eficacia y en cuanto a su pertinencia. Pero si prestamos oídos a lo que todo maestro suele decir por allí como noticia nueva, y si estamos nosotros en novelerías de escuchar algo nuevo, que no es nuestro, solamente los atenienses eran iguales, dice el apóstol Pablo escribiendo en el libro de los Hechos, Lucas escribiendo en el libro de los Hechos, citando a Pablo, allí con los atenienses, ¿qué era lo que pasaba? Esa gente lo único que le interesaba es escuchar algo nuevo. Y en nuestro tiempo parece que la iglesia sufre del mismo problema.
Y por esa razón proliferan falsos maestros, porque la gente tiene esa curiosidad de escuchar algo nuevo. De pronto que le digan que alguien tuvo un sueño o que a alguien se le reveló algo que no está en la palabra, y eso jala el interés de mucha gente, y de manera especial de aquellos que no tienen su fundamento en la palabra del Señor, sino que están en búsqueda de nuevas manifestaciones, de experiencias, de sensaciones y cosas que halaguen también su oído. Hay que tener cuidado y no seguir en las disoluciones doctrinales de estos falsos maestros, porque terminan alejando de la verdad, del camino del Señor a los que los escuchan. Versículo 3, y esto es lo que todos debemos tener presente: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Entendemos entonces que el problema de los falsos maestros y los falsos profetas es antiguo. En segundo lugar, que lo que ellos diseminan es una especie de hiel, de ajenjo en cuanto a doctrina errada. Y en tercer lugar, el propósito: enriquecerse a costilla de quienes ellos llaman sus adeptos. Queridos hermanos, esto no es nuevo. Nosotros podemos ver en las redes sociales videos de estos nuevos apóstoles y profetas diciéndole a la gente que mientras más dinero dan, Dios los escucha más, o que pueden alcanzar más grandes desafíos porque están renunciando al Dios del dinero. ¿Para quién es ese dinero? Pues para ellos, porque ese dinero es malo para ellos y es bueno para los que lo piden. Entonces, el único propósito detrás de todas estas personas que están buscando fama, reconocimiento, trascendencia entre los hombres, es lucro. Y aquí el apóstol Pedro lo señala: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Qué triste que la iglesia se vuelva una especie de negocio o una forma de lucro sin fin para quienes, sin temor al Señor, supuestamente predican el Evangelio. Pero, queridos hermanos, decía la esposa de un gran presidente de los Estados Unidos: nadie se sube a tu espalda si tú no te agachas. Amados hermanos, si los creyentes en el Señor Jesucristo insistiéramos fervientemente todos los días en conocer la palabra del Señor, créanme, no seríamos sutilmente engañados. Luego dice que hay un juicio, porque estas son las dos cosas remarcables en este capítulo: la denuncia y el juicio que viene sobre ellos. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniendo de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Muy bien, presenta una serie de considerandos el apóstol Pedro, hace una exposición brillante, muy hermosa, abunda en elementos para convicción nuestra con respecto a cómo Dios procede. En primer lugar, señala cómo Dios no perdonó a los ángeles que se rebelaron contra él, sino que pecaron contra él, arrojándolos al infierno y reservándolo en prisiones de oscuridad para el día de juicio. Estamos hablando en el culto de las damas, en este martes que pasó, estábamos hablando acerca del juicio final. Y nos dice la Escritura que el mal devolverá a sus muertos y el Seol devolverá a sus muertos, y todos comparecerán delante de Dios. Así que hay un lugar donde están reservados todos los que han hecho maldad para comparecer delante del Señor. Este es uno de los primeros considerando. Luego nos dice cómo el Señor tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que su juicio vino sobre ellos trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Así procede Dios. Hay que tener claro esto. No es que Dios es un Dios injusto ni caprichoso, porque nos señala que allí estaba Noé, pregonero de justicia, el cual se salvó más 7 personas. Así que no es que Dios obra en injusticia. Allí estuvo Noé predicando por muchísimos años, aproximadamente 120 años estuvo Noé predicando
como un vocero de Dios, alguien que llevaba un mensaje de denuncia del pecado, anuncio del justo juicio de Dios y un llamado al arrepentimiento. Allí estaba Noé haciendo eso. Él fue salvado, por tanto tenemos un Dios que es justo. Se castiga al que hace lo malo, se recompensa al que hace lo bueno, al que le teme. Y aclara muy bien que el juicio de Dios es sobre los impíos. Por otro lado dice, y si condenó a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza, poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, salvo el justo Lot. Así que entendemos que ese es el proceder de Dios. Todos estos considerandos históricos que los judíos del siglo I conocían muy bien, sirven como una especie de jurisprudencia, usando un poco de terminología jurídica. Es jurisprudencia, esto ya fue juzgado y fue sentenciado por el juez justo. Así que este es el proceder de Dios. Abramos los ojos y los oídos con entendimiento espiritual para saber lo que está pasando en nuestro medio y no ser partícipe de estas cosas. Así que está reservado para ellos un castigo tremendo. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, así que nadie podrá excusarse diciendo que la tentación fue demasiado grande, que era imposible de resistir o de soportar. No, sabe Dios librar a los piadosos. Y a los injustos los tiene reservados para ser castigados en el día del juicio. Y empieza a describir algunas cosas acerca de esta gente. Versículo 10 y 11 dice, y mayormente, escuche, y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, no quieren saber nada de Dios. Es prácticamente una descripción de la sociedad contemporánea, una sociedad amante de los deleites, una sociedad amante de las experiencias, de las sensaciones, y no de Dios. Una sociedad que quiere ser satisfecha en los placeres de su carne. Quisiera que consideráramos rápidamente un tema que de pronto no viene al caso, pero pensemos en esto. Todos nosotros conocemos muy bien cómo se ha abogado fuertemente durante este tiempo de pandemia por la legalización del aborto en toda nuestra América Latina. De pronto entró con un furor insospechado este movimiento neofeminista procurando que se legalice el aborto, condenando a las naciones y a sus dirigentes que no aprobaban el aborto. Miren qué cosa tan paradójica. Por un lado, estamos en una sociedad, en una generación hipersexualizada. Las redes promueven erotismo, la televisión promueve erotismo. Están empujando a los chicos a empezar una vida sexual activa antes de tiempo, fuera de los parámetros establecidos por Dios, que es el matrimonio, la santidad. ¿Y cómo resolvemos el problema del fruto de esa hipersexualización? ¿Cuál es el fruto de la hipersexualización? Los embarazos no deseados. Tenemos adolescentes teniendo relaciones sexuales sin una protección debida y por otro lado infringiendo un principio establecido en la palabra de Dios. Y por supuesto, ¿quién no sabe que las relaciones sexuales generan personas, no productos? Personas. Esa palabra producto la utilizan para insensibilizar a los practicantes del aborto. No es un producto, es una persona. Fruto del embarazo, si quieren llamarlo así, por supuesto que sí, fruto de las relaciones sexuales. Esa hipersexualización termina en la concepción de niños no planificados, si queremos llamarlo así. ¿Y cómo lo resolvemos? Matándolos. Esa es la generación en que vivimos, una generación perversa, una generación ruin que se maneja por los apetitos de la carne, por la concupiscencia e inmundicia y desprecian toda forma de gobierno, conducen a una especie de pensamiento anarquista. Hace años vengo viendo en las películas de los niños continuamente este mensaje: hay que romper las reglas, hay que romper las reglas. No se imaginan el daño que esto está causando en los hogares. Y está creciendo una generación totalmente irrespetuosa a sus padres. Una generación altiva, soberbia, altanera. Y si lo es con sus padres, tenga la plena seguridad que lo serán con las autoridades. ¿Y qué es lo que está pasando? Están muriendo muchachos de 20, 22 años que se dedicaron a ser sicarios porque aborrecen todo principio de autoridad, de justicia y de bondad.
Ese es el resultado de esta sociedad que ha decidido darle la espalda a Dios. Y es peligroso porque este tipo de pensamiento se inocula de una manera muy sutil dentro de la iglesia. Y tenemos gente atrevida y contumaz que no teme decir mal de las potestades superiores. ¿En cuántas iglesias yo he escuchado decir a gente gritando en una especie de éxtasis o frenesí, písale la cabeza al diablo y cosas por el estilo? A eso se refiere Pedro. Gente que es atrevida y contumaz y que no teme decir mal de las potestades superiores, mientras los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Y Judas, al tratar este tema, lo reservamos para más adelante, pero Judas dice que Miguel, el arcángel, príncipe de los ejércitos del Señor, profirió juicio de maldición contra Satanás cuando disputaban por el cuerpo de Moisés, sino que dijo: el Señor te reprenda. Esa debe ser la actitud. Entonces, estos falsos maestros traen esta serie de enunciados, principios, doctrina, vestidos de piedad y con una serie de palabrerías que son muy sutiles y que generan cierta apariencia de piedad para granjearse la confianza. Y eso, hermanos queridos, acontece desde hace mucho tiempo en la iglesia del Señor. De allí que el apóstol Pablo ruega en su despedida y en Mileto que cuiden el rebaño y que lo cuiden de los falsos maestros, de los lobos rapaces que no perdonarían el rebaño, y que tuvieran mucho cuidado, porque muchos de esos falsos maestros saldrían de la mismísima iglesia del Señor. Porque Satanás es uno de los primeros a estar en la iglesia cuando se abren las puertas. Alguien me dijo alguna vez: no diga eso, usted está declarando. Hermano, ya aterricemos. Es así. El Señor Jesucristo dijo: junto al trigo crecerá la cizaña. Es nuestro deber tener ojos y oídos muy abiertos, dirigidos por la bendita palabra del Señor, ungidos con su Espíritu Santo, para evitar este tipo de peligro. Mis amados hermanos, continuamos el día miércoles, si Dios lo permite, con esto, pero quiero dejar este pensamiento con ustedes. No hay cosa más preciosa y más valiosa en la vida nuestra que la bendita palabra del Señor, porque ella es la palabra profética más segura, y nuestro maestro de maestro por excelencia es el Espíritu Santo de Dios, como dijera el Señor Jesucristo, porque Él nos guiaría a toda la verdad. Que Dios los bendiga, que tengan una excelente noche. Damos gracias a nuestro Señor por el estudio bíblico que hemos recibido en esta noche. Y para terminar este tiempo, hermanos, vamos a seguir alabando a nuestro Señor, y lo vamos a hacer con el himno número 255 y decirle a nuestro Señor: hazme una fuente de bendiciones. Hay corazones a tu alrededor, tristes, cansados, sin paz. Dales consuelo que alivia el dolor, torna su llanto en solaz. Hazme una fuente de bendiciones y que fulgure Cristo en mí. Hazme un testigo, te ruego, Señor, y un fiel obrero de mi Salvador. Cuenta la historia de Cristo y su amor, y de su cruz el poder. Muestra en tu vida que tu Redentor ha transformado tu ser. Hazme una fuente de bendiciones y que fulgure Cristo en mí. Hazme un testigo, te ruego, Señor,
de tu fe la virtud en acción. Ama cual Cristo te amó. Sé fiel y emplea en tu santa misión el don que el cielo te dio. Hazme una fuente de bendiciones y que fulgure Cristo en mí. Hazme un testigo, te ruego, Señor, y un fiel obrero de mi Salvador. Señor y Padre nuestro, gracias te damos en esta noche por tu infinito amor, tu misericordia para con nosotros. Señor, ¿quién mejor que tú para guardar tu iglesia, para protegerla de la influencia de los falsos maestros y de las falsas doctrinas? Señor, guarda el corazón de esta tu iglesia, protégelo y te ruego con todo mi ser, amado Señor, trae hambre y sed de tu palabra a esta tu iglesia, que cada uno de mis hermanos podamos sentir ese deseo ferviente de abrir tu palabra y dejar que ella hable, que ella nos enseñe, que ella nos llene de ti. Bendice a mis hermanos en esta noche y ruego que tu gracia sea con cada uno de ellos, donde quiera que estén, en Cristo Jesús. Amén.